Mucho se habla de Halloween, pero para los que están viendo este video desde otros países, en México estos días se celebra algo distinto y profundamente especial: el Día de Muertos. Una tradición que ocurre el 1 y 2 de noviembre, donde las familias y los amigos se reúnen para recordar y honrar a los que ya no están. Aquí la muerte no se teme, se celebra, porque creemos que en estos días las almas regresan a visitarnos, recordándonos que el amor no termina con la vida. Y justo como en el mundo mágico de Harry Potter, donde la muerte no es el fin, sino una transición hacia algo más, desde los fantasmas de Hogwarts, o el velo del departamento de misterios, o la piedra de la resurrección, hoy quiero que exploremos todo lo que Harry Potter nos enseña de la vida después de la muerte. ¿Qué sucede con las almas cuando fallecen? Las distintas formas de regresar. ¿Y por qué algunos magos deciden quedarse en la Tierra mientras otros deciden seguir adelante? Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir todo sobre la vida después de la muerte en Harry Potter. Rebelio. Muchos conocen el 31 de octubre como Halloween, pero pocos saben que su origen es mucho más antiguo y espiritual. La palabra Halloween viene de All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos, y forma parte de una antigua celebración cristiana llamada All Hallow Tide, un periodo de 3 días dedicado a conmemorar a los muertos, mártires, santos y fieles difuntos. Todo comienza la noche del 31 de octubre con la víspera de todos los santos, continúa el 1 de noviembre con el Día de Todos los Santos y concluye el 2 de noviembre con el Día de Todas las Almas, o All Souls Day, que es precisamente en México el día que más celebramos el Día de Muertos. Así que, aunque Halloween y el Día de Muertos parezcan tan distintos, en realidad nacen del mismo deseo humano: honrar a quienes ya no están, recordar su paso por este mundo y mantenerlos vivos a través de la memoria y el amor. Lo que cambia es la forma, no el sentido. Y si la palabra Hallows de All Hallows Eve y All Hallow Tide les suena familiar, es porque en inglés las reliquias de la muerte se llaman The Deathly Hallows. En los libros Hallow se traduce como reliquia, pero su sentido literal es santificar o consagrar. Una reliquia sagrada es algo que vence al olvido, algo que conecta lo terrenal con lo eterno. Y justo eso representa la historia de las reliquias de la muerte. 3 objetos que muestran distintas formas de relacionarse con la muerte, desde quien intenta huir de ella hasta quien la acepta con sabiduría. Por eso, en este video y en el espíritu del Día de Todas las Almas, vamos a hablar sobre la vida después de la muerte en Harry Potter. ¿Qué ocurre con las almas de las brujas y magos al morir? ¿Qué las mantiene unidas al mundo de los vivos? Las diferentes formas de regresar, ya sea como fantasmas, mediante la piedra de la resurrección o a través de la magia oscura. Y sobre todo, porque solo quien acepta a la muerte con serenidad logra realmente trascender. Pero antes de entrar de lleno en el tema, precisamente por las fechas que estamos celebrando, Storytel me envió una promoción increíble y terrorífica para todos ustedes, para que puedan celebrar Halloween y Día de Muertos a lo grande, leyendo todos los libros o escuchando todos los audiolibros que quieran completamente gratis por un mes. Sí, como escucharon, si activan su prueba gratis con el enlace que les dejo en la descripción o con este código QR antes del 3 de noviembre, muy importante, recibirán 30 días gratis para disfrutar de todo el catálogo de Storytel. Y eso no es todo, no. También obtendrán un mes extra con un 50% de descuento si es que deciden continuar con su suscripción. Así que podrán disfrutar de 2 meses de lectura pagando muy poquitito. ¿Y qué es Storytel?, se estarán preguntando. Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, además de la biblioteca de Hogwarts y mucho más. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción.
Aprovechen esta promoción terrorífica antes del 3 de noviembre. Y si están viendo este video después de esta fecha, tampoco se preocupen demasiado, porque como siempre siguen activos 14 días gratis para todos los seguidores de Aquelarre, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Aquí siempre hay libros para todos, para celebrar el Día de Muertos a lo grande. Las brujas y magos parecen entender la muerte mucho mejor que los muggles, y ese entendimiento podría estar relacionado a los estudios que hacen los inefables dentro de la Cámara de la Muerte, en el Departamento de Misterios del Ministerio de Magia. En el centro de esta gran sala rectangular, iluminada apenas por una tenue luz, hay un pozo de piedra que desciende unos 20 metros de profundidad. Los bancos de piedra bajan en gradas empinadas hasta una tarima en medio de la fosa, donde se alza un arco antiguo cubierto por una cortina negra que se agita ligeramente, como si acabara de ser tocada, a pesar de que el aire del lugar es completamente tranquilo y frío. Ese velo es uno de los objetos más enigmáticos de todo el mundo mágico, y ha estado ahí desde que existe el Ministerio de Magia. No se sabe mucho sobre su origen, pero lo que sabemos es que marca la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Algunas personas con una mente más abierta hacia la muerte, como Harry Potter o Luna Lovegood, han logrado escuchar voces provenientes del otro lado. Sin embargo, aunque parezca fácil asomarse y tratar de descubrir qué hay más allá, el velo es extremadamente peligroso. Solo puede cruzarse en una dirección, del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. Es un viaje de ida sin regreso, y atravesarlo provoca la muerte instantánea, tal como le ocurrió a Sirius Black en la batalla del Departamento de Misterios. Desde entonces los fans siempre hemos tenido muchísimas preguntas sobre este misterio. ¿Qué es realmente el velo? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo construyó? ¿Por qué nadie puede cruzar desde el otro lado? ¿Y qué le pasó exactamente a Sirius Black cuando lo atravesó? Son incógnitas que probablemente ni siquiera los inefables logran comprender del todo. El mismo Harry Potter, sin comprender todo lo que había sucedido con Sirius Black, buscó respuestas en Nick casi decapitado, el fantasma de la torre de Gryffindor, esperando que él, al ser un fantasma, supiera mucho más sobre la vida después de la muerte. Pero sorprendentemente, ni siquiera los fantasmas entienden del todo lo que es morir, porque nunca cruzaron el velo, ya que permanecen atrapados en el mundo de los vivos sin poder avanzar al otro lado. Solamente las brujas y magos pueden regresar como fantasmas, los muggles no. Pero aunque suene tentador quedarse para siempre en la Tierra, los más sabios saben que no vale la pena. Convertirse en fantasma tiene muchas más desventajas que ventajas, porque solo son sombras de lo que fueron, huellas traslúcidas y plateadas que pueden atravesar cualquier objeto sin causar daño, aunque sí alteran el agua, el fuego o el aire. Cuando un fantasma está cerca, la temperatura baja, y si hay varios, el frío se intensifica aún más. No les recomiendo a los friolentos estar cerca de un fantasma, y mucho menos si uno de ellos los atraviesa, porque sentirán como si les arrojaran una cubeta de agua helada. Nada divertido. Los fantasmas también pueden hacer que las llamas se tornen azules. Todo esto puede parecer muy gracioso para gastarle bromas a los vivos, pero pasar toda la eternidad como un fantasma no lo es tanto, ya que los fantasmas no pueden tocar nada, comer ni sentir, y tampoco pueden seguir madurando. Su nivel de conocimiento y emociones queda congelado en el momento en el que murieron. Por eso nunca superan los rencores o culpas que los atan al mundo de los vivos. Myrtle la Llorona, por ejemplo, conservó por toda la eternidad la mentalidad de una niña de 14 años. Generalmente las brujas y magos que deciden regresar como fantasmas lo hacen porque tienen asuntos pendientes, arrepentimientos o miedo de lo que viene después. Por eso mismo, esta decisión los condena a no avanzar nunca, a quedarse atrapados en ambos mundos, sin poder dejar atrás lo que los llevó a tomar la decisión de convertirse en fantasmas en primer lugar. Es por eso que es un destino terrible, porque jamás van a poder descansar. ¿Y dónde es que las brujas y magos deciden si quieren cruzar el velo hacia el mundo de los muertos o quedarse en la tierra como fantasmas? Aunque no está confirmado oficialmente, es muy probable que el limbo sea el lugar al que llegan todas las brujas y magos al morir, y donde toman esta decisión. Lo importante que deben recordar es que en el mundo mágico, la vida después de la muerte está profundamente influenciada
influenciada por el alma. Si el alma está incompleta o dañada, esto afecta la capacidad de trascender hacia el más allá. Pensemos en lo que ocurrió el 2 de mayo de 1998. Cuando Harry Potter permitió que Lord Voldemort le lanzara la maldición asesina Avada Kedavra, para proteger a sus seres queridos durante la batalla de Hogwarts, y también para destruir el fragmento del alma de Voldemort que llevaba dentro. Sin que ninguno de los dos lo supiera, cuando Voldemort usó la sangre de Harry Potter para resucitar en 1995, esa sangre conservaba la protección sacrificial de Lily, y mientras Voldemort siguiera con vida, él mantenía a Harry Potter atado al mundo de los vivos. Después de que Voldemort destruyera el Horrocrux dentro de Harry Potter con el Avada Kedavra, Harry despertó en un lugar muy extraño. Yacía en medio de una brillante neblina, aunque diferente de cualquiera que hubiera visto hasta entonces. El entorno no quedaba oculto tras nubes de vapor, sino que al contrario, era como si éstas aún no hubieran formado del todo el entorno. El suelo parecía blanco, ni caliente ni frío, simplemente estaba ahí, algo liso y virgen que le daba soporte. Al principio pensó que estaba en una enorme sala de los menesteres. Estaba desnudo, y al lamentarlo apareció junto a él una túnica limpia, cálida y suave. Mientras más observaba, más detalles notaba. Un techo abovedado de cristal, un amplio espacio abierto y reluciente que parecía la estación de King's Cross, aunque sin trenes. En realidad, Harry Potter se encontraba en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Un lugar que existe solo dentro de la mente de las brujas y magos, y que por eso al mismo tiempo es real e irreal. Su apariencia cambia según quien lo visite, y también pueden manifestarse seres queridos o personas conocidas. En su versión de Limbo, Harry se encontró con el fallecido Albus Dumbledore, y los dos tuvieron una conversación muy larga. Dumbledore le explicó muchas cosas que no comprendía, y también le reveló que todavía no había muerto, que podía regresar si así lo deseaba. No se especifica si todas las almas pasan por el limbo antes de cruzar al más allá, o si lo de Harry fue un caso especial por su conexión con Voldemort. Pero yo sí creo que todas las brujas y magos lo visitan al morir, y que es ahí donde deciden si quieren quedarse como fantasmas o seguir adelante. Sobre todo porque Dumbledore le dice: tengo que regresar, ¿verdad? Eso debes decidirlo tú. ¿Puedo elegir? Sí, ya lo creo. ¿Dónde has dicho que estamos? En King's Cross, ¿no? Supongo que si decidieras no regresar podrías tomar un tren. ¿Y a dónde me llevaría ese tren? Más allá. Yo creo que solo Harry Potter pudo regresar al mundo de los vivos sin convertirse en fantasma por la protección sacrificial de su madre, que seguía viva a través de las venas de Voldemort. Pero para todos los demás, el limbo sería el punto en el que deben decidir si quieren regresar como fantasmas o quieren cruzar hacia el más allá, como dice Dumbledore. Harry, en cambio, tenía la opción de regresar al mundo de los vivos o cruzar al mundo de los muertos, de subir a ese tren hacia lo desconocido, como le dijo Dumbledore. Y curiosamente también tuvo la oportunidad de presenciar la visita de otra alma al limbo, una mucho más perturbadora. Ahí Harry se encontró con una figura terrible. Parecía un niño pequeño, desnudo y acurrucado en el suelo. Estaba en carne viva, al parecer desollado. Yacía estremeciéndose bajo la silla donde lo habían dejado, como si fuera algo indeseado, algo que había que apartar de la vista. No obstante, intentaba respirar. Esa figura era el último fragmento del alma de Voldemort. Cuando le lanzó el Avada Kedavra a Harry Potter en el Bosque Prohibido, ambos perdieron la conciencia y sus almas llegaron juntas al limbo. La de Harry completa y sana, la de Voldemort mutilada y atrofiada, ya que Voldemort pasó toda su vida obsesionado con crear Horrocruxes para burlar a la muerte, sin pensar en las consecuencias que eso le traería a su alma y existencia después de morir. Yo creo que para poder regresar como fantasma o cruzar al más allá, el alma debe de estar completa, como la de Harry Potter, mientras que Voldemort, al tenerla tan dañada, quedó condenado a existir en ese estado por toda la eternidad. No podía cruzar al más allá ni regresar al mundo de los vivos.
Tampoco tenía forma de reparar su alma o recibir ayuda. Esa fue la consecuencia de violar la naturaleza de la vida y la muerte con sus maldiciones y sus horrocruxes. Y ya que entendimos que el alma es la clave en este estado entre la vida y la muerte, también podemos comprender mejor por qué Voldemort decidió crear horrocruxes para aferrarse a la vida. Un horrocrux es un objeto muy poderoso en el que una bruja o mago decide guardar un fragmento de su alma, con el propósito de alcanzar la inmortalidad. Esto le da la capacidad de resucitar si su cuerpo es destruido, lo que nos demuestra que lo que realmente cruza hacia el más allá no es el cuerpo, sino el alma. Voldemort descubrió que al crear múltiples horrocruxes podía volverse verdaderamente inmortal, pero para hacerlo tenía que pagar un precio terrible: robarle la vida a otros. Crear un horrocrux implica cometer un asesinato, porque ese acto desgarrador rompe el alma. Es entonces cuando se puede encerrar un fragmento del alma dentro de un objeto preparado con magia oscura para protegerlo. La única forma de reparar un alma fragmentada es a través del arrepentimiento, aunque el proceso puede ser tan doloroso que incluso podría ser fatal. En el caso de Voldemort, que jamás se arrepintió, su alma quedó tan corrompida y mutilada que quedó atrapada en el limbo entre la vida y la muerte por toda la eternidad, con la forma de un niño pequeño con la piel en carne viva. Por eso podríamos decir que el elixir de la vida que tomaba Nicolas Flamel, gracias a la piedra filosofal, era una forma mucho más sabia de extender la vida. A quien lo bebía se le otorgaba una existencia prolongada, siempre y cuando lo siguiera tomando con regularidad, pero sin corromper el alma. Y cuando la piedra tuvo que ser destruida, Nicolas Flamel y su esposa Perenella pudieron aceptar la muerte con serenidad, como quien se acuesta a dormir después de un día muy largo. Por temerle tanto a la muerte, Voldemort terminó sufriendo un destino peor que ella, justamente por no entender la vida después de la muerte. Y hablando de destinos peores que la muerte, vale la pena recordar el beso del Dementor. Estas criaturas aterradoras, cubiertas con capas negras y de gran estatura, se alimentan de la felicidad y los recuerdos alegres. Y si se quitan la capucha es porque van a dar el beso del Dementor. Ese beso consiste en succionar el alma de la víctima a través de su boca, dejándola como una cáscara vacía. Este es el único destino en toda la saga que se describe como peor que la muerte. Y creo que es justamente por esto, porque al quitarle el alma a alguien, le quita su oportunidad de trascender después de la muerte. Esa persona ya no puede elegir su destino, ni regresar como fantasma, ni cruzar el velo hacia el más allá para por fin descansar en paz. Y digo descansar en paz porque gracias a la piedra de la resurrección, sabemos que los espíritus no disfrutan regresar al mundo de los vivos después de su muerte. La piedra de la resurrección era una de las legendarias reliquias de la muerte, mencionada en la fábula de los 3 hermanos, de los cuentos de Beedle el Bardo. Supuestamente fue creada por la muerte misma y entregada a Cadmus Peverell, quien pidió un objeto que le permitiera traer de vuelta a sus seres queridos. Pero cuando Cadmus logró devolver a su amada a la vida, ella se veía distante y fría, como si un velo invisible los separara. Aunque la historia dice que fue la muerte quien creó las reliquias, algunos, como Albus Dumbledore, sospechaban que en realidad fueron obra de los hermanos Peverell, magos excepcionalmente talentosos. Sea como sea, lo importante es que, por más que Cadmus intentara traer de vuelta a su amada, ella nunca pudo regresar del todo. Y me parece muy curioso que se mencione ese velo que los separaba, porque nos lleva de nuevo al velo del Departamento de Misterios. Como ya dije antes, solo se puede viajar en una sola dirección, del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. Nunca al revés. Y creo que eso es justo lo que nunca pudo lograr la piedra de la resurrección. Aunque permite comunicarse con las almas que ya cruzaron, no puede traerlas realmente de vuelta. Por eso Cadmus sentía este abismo entre él y su amada, porque una vez que el alma cruza el velo hacia el otro lado, no hay forma de que regrese. Además, como él mismo percibió, las almas sufren enormemente cuando se les obliga a regresar al mundo de los vivos. Y ya que estamos hablando de las reliquias de la muerte, también se me hace curioso que lo que hace única a la varita de Sauco, otra de las 3 reliquias de la muerte, es que tenía un núcleo de pelo de cola de Testral, una criatura mágica conectada de manera misteriosa a la muerte. El Testral es una especie de caballo alado con cuerpo esquelético, el rostro con rasgos reptilianos
y unas alas de aspecto curtido que recuerdan a las de un murciélago. Son nativos de las Islas Británicas e Irlanda, aunque también se han visto en partes de Francia y la península ibérica. Los Thestrals están profundamente ligados a la muerte porque solo pueden ser vistos por quienes hayan presenciado y comprendido realmente lo que significa morir. Por eso durante mucho tiempo tuvieron una mala reputación entre las brujas y magos, porque muchos creían que ver uno era un mal augurio, y por miedo llegaron a maltratarlos mucho. Pero la realidad es que simplemente no los entendían. La naturaleza de los Thestrals es amable y gentil, y lejos de ser un símbolo de la mala suerte, ya que representan el viaje a otra dimensión. De hecho, recompensan a quienes confían en ellos con fidelidad y obediencia. Además, poseen poderes mágicos extraordinarios, como la invisibilidad, el vuelo y la habilidad de encontrar su destino sin equivocarse. No se sabe con certeza si esas habilidades influyen directamente con una varita con un núcleo de pelo de cola de Thestral, pero sí está claro que su conexión con la muerte puede tener algo que ver con la lealtad que mostraba esta varita hacia su dueño. Solamente alguien que haya aceptado la muerte completamente puede ganarse su lealtad. Y al igual que los Thestrals, Harry Potter comprobó que esta varita le era muy fiel y obediente una vez que lo eligió como su amo. Ahora, esto no está confirmado en la saga, pero en muchas culturas del mundo existen animales que están asociados con la muerte de distintas maneras. El caballo, como el Thestral, junto con el perro y la serpiente, solían considerarse guías del más allá. En el Día de Muertos, por ejemplo, el perro es el guía espiritual por excelencia. En la mitología mexica, el dios perro Xolotl ayudaba a las almas a cruzar el río del Mictlán, el inframundo. Se cree que los perros domésticos, como los xoloscuincles, siguen cumpliendo esa función de guiar a las almas en su viaje, incluso las de las mascotas. Y yo creo que el Thestral podría tener un papel similar en el mundo mágico, el de guiar a las almas hacia el más allá. Su vínculo con la muerte, su capacidad de volar y su don para encontrar el destino de manera infalible, pienso que lo convierten en un símbolo perfecto para ese último viaje. Y es por eso que solamente los que han visto la muerte y la comprenden son capaces de revelar a este animal conectado al mundo de los muertos. Al final, todo en el mundo mágico de Harry Potter nos enseña que la muerte no es un enemigo al que hay que vencer, sino un misterio que hay que comprender. Las brujas y magos que intentaron escapar de ella, como Lord Voldemort, terminaron sufriendo destinos peores que morir, mientras que quienes aprendieron a aceptarla, como Harry Potter, Albus Dumbledore e incluso Nicolas Flamel, lograron alcanzar la paz y trascender más allá. Y eso, en el fondo, es también lo que celebramos en el Día de Muertos. No se trata de negar la muerte, sino de reconciliarnos con ella, de recordarla como parte de la vida. Así como los magos honran a los muertos dejando que fantasmas sigan enseñando en Hogwarts, o evocando sus espíritus con la piedra de la resurrección, nosotros los recordamos con altares, flores y velas encendidas. Pienso que ambos mundos comparten la misma idea. Mientras haya alguien que nos recuerde, ningún alma desaparece del todo. Tal vez por eso la piedra de la resurrección, los fantasmas o los Thestrals no representan la muerte como un final, sino como un puente, un paso hacia algo más. Y cuando uno comprende eso, como hizo Harry Potter frente a Lord Voldemort, o como nosotros lo hacemos cada Día de Muertos, la muerte deja de dar tanto miedo, se convierte en una forma distinta de seguir amando. Y mi pregunta para ustedes es: ¿con qué personaje de Harry Potter les gustaría reencontrarse si pudieran usar la piedra de la resurrección? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Porque esta promo de miedo para celebrar Halloween y Día de Muertos, 30 días gratis más un mes con 50%, solo estará activa hasta el 3 de noviembre. Así que vayan por su saeta de fuego para activarla lo más rápido posible, antes de que se pierda como la Snitch dorada. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter y mucho más, desde Halloween hasta Navidad, por menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla. No dejen pasar esta increíble oportunidad.
Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir cómo será Halloween en la nueva serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.